Dicen que hay muros que respiran, muros que guardan secretos, y que, si te atreves a escuchar, puedes oír lo que dejaron atrapado adentro. En el corazón de Adlihuetzia se levanta un convento franciscano dedicado a la Inmaculada Concepción. Sus piedras fueron puestas hace más de 4 siglos. Algunos dicen en 1555, otros que no se terminó hasta 1560. Pero eso no es lo inquietante. En aquellos tiempos no existían conventos de monjas en Tlaxcala. Las mujeres que tomaban hábitos eran españolas o criollas. Aquí solo vivían frailes, o eso dicen los registros. Hace apenas 30 años, durante unas reparaciones en la nave principal, los albañiles hicieron un descubrimiento que heló la sangre del pueblo entero. Primero, fue uno, pequeño, frágil, apenas del tamaño de un recién nacido. La piel, reseca como pergamino, pegada a huesos diminutos. Estaba envuelto en un retazo de tela que alguna vez fue fina, con bordados ya deshechos, pero que todavía guardaba un olor leve, agrio, como de humedad mezclada con cera antigua. Los hombres lo miraron, sin entender, hasta que uno de ellos vio que no estaba solo. Entre la piedra suelta asomaba una mano pequeña, tan blanca que parecía de cera. Y cuando la apartaron, apareció otro cuerpo. Y luego otro más. Estaban dentro de las paredes, sellados, como si la piedra quisiera tragárselos o esconderlos. Algunos aún llevaban diminutas joyas, cruces de oro gastado y medallas con la Virgen, colgando de cuellos que ya no tenían piel. Otros parecían haber muerto con apenas días de vida, el rostro hundido, pero todavía con la boca entreabierta, como si lloraran cuando fueron cubiertos. Uno de los albañiles, llamado Mateo, retrocedió hasta apoyarse contra el muro opuesto. Decía que, mientras retiraba el polvo de uno de los cuerpos, sintió un leve temblor en la tela que lo envolvía, como si algo se moviera dentro. El trabajo se detuvo. Las herramientas cayeron al suelo, haciendo eco en la nave vacía. Nadie se atrevió a hablar. El aire se volvió denso, difícil de respirar, y la luz que entraba por los ventanales parecía más fría, más gris. Los hombres bajaron las herramientas y salieron en silencio. Ni uno se atrevió a tocar lo que quedaba, ni siquiera a rezar. Uno de ellos dijo después que al rozar la tela de uno de los cuerpos sintió un frío tan profundo que le adormeció la mano entera. Otro juró que, en ese mismo instante, escuchó, muy cerca de su oído, un susurro. No entendió las palabras, pero sí la sensación. Era como si alguien, desde el otro lado de la piedra, le pidiera que lo dejara salir. Ahí nació la leyenda, una historia que no se cuenta en voz alta, porque dicen que, si la nombras demasiado, ella se acerca. Se decía que en un tiempo olvidado, monjas habitaban el segundo piso del convento. Sus hábitos, blancos y negros, ondeaban como sombras vivas en los pasillos. Abajo vivían los frailes, hombres jóvenes disciplinados ante Dios, pero no ante sus propios deseos. En las noches, cuando la campana marcaba la última oración y las puertas del convento quedaban cerradas, la oscuridad y el encierro se volvían cómplices. Los pasillos, largos, fríos, eran atravesados por pasos que nunca se veían. Escuchaban llaves girando despacio, bisagras que se abrían con cuidado, y un murmullo bajo, casi tembloroso, que se confundía con el viento. Dicen que las paredes escuchaban todo, que absorbían cada palabra, cada jadeo, cada promesa rota, y que, de vez en cuando, la piedra respondía, con crujidos, como si quisiera moverse para encubrir lo que allí pasaba. De esas uniones prohibidas nacían hijos, pequeños, que jamás podían existir, ni en los registros de la iglesia, ni bajo el sol. Nadie sabe quién dio la orden la primera vez. Solo que, cuando llegaba el momento, la madre era llevada a una habitación sin ventanas, el llanto del bebé era ahogado con tela húmeda, y después, un hueco en el muro se abría para recibirlo. Los muros se convirtieron en tumbas, frías, silenciosas, eternas. La piedra, en guardiana del pecado. Y con el tiempo, esas paredes ya no solo guardaban cuerpos, también guardaban voces que, según algunos,
todavía se escuchan cuando la noche es tan oscura que no puedes ver tu propia mano. Pero los historiadores cuentan otra historia. Una historia menos oscura en apariencia, pero igual de inquietante cuando se piensa demasiado. Hablan de una epidemia terrible, un mal que arrasó la región como un viento envenenado. Bebés que nacían y no llegaban a ver su primer amanecer. Pequeños que morían antes de recibir el bautizo y padres que, consumidos por el dolor, rogaban a los frailes un entierro sagrado. En aquellos días no había cementerios para los no bautizados. Se decía que sus almas quedaban errando a merced de lo que habitara entre el cielo y el infierno, pero los franciscanos aceptaron ayudar, como hacían con sus grandes benefactores. Vestían a los pequeños con telas ricas, pañales bordados con hilos dorados, y colgaban sobre sus pechos diminutas medallas. Les ponían anillos tan pequeños que apenas cabían en las yemas de sus dedos, como si así pudieran comprarles la entrada al cielo. Se decía que, al sellar los cuerpos en las paredes del convento, las almas de esos niños estarían más cerca de Dios, que el muro se convertiría en un puente, una puerta invisible hacia la eternidad. Pero los muros no olvidan, y si es cierto que guardaban inocencia, también guardaban el llanto, un llanto que, según algunos ancianos del pueblo, no cesó con el paso de los años. Cuando el pueblo supo del primer hallazgo, nadie quiso escuchar explicaciones. A ojos de todos, no eran víctimas de una epidemia, eran pruebas de un pecado tan grande que ni 4 siglos de silencio habían podido borrar. Y así, la versión oficial quedó sepultada, igual que los cuerpos. El rumor de los fetos de las monjas creció como una plaga envenenada. No bastaba con contarlo en voz baja en las cocinas o en las cantinas. La gente empezó a mirarse con complicidad, a reunirse en las noches con lámparas de aceite, a señalar con el dedo las paredes del convento. Hombres con picos y martillos llegaron de todas partes. No eran albañiles ni devotos. Eran buscadores de pruebas o de algo más. Algunos querían demostrar la leyenda. Otros simplemente buscaban un recuerdo macabro que vender. Al principio, golpeaban los muros con cautela, como si temieran que algo o alguien respondiera desde el otro lado. Pero pronto, el miedo dio paso a la fiebre. La piedra empezó a caer en pedazos, y las grietas dejaron escapar olores antiguos, mezcla de humedad, polvo y algo más. Y sí, encontraron más. Muchos más, pequeños esqueletos envueltos en telas bordadas, el hilo ya deshecho por los siglos, pero aún con dibujos apenas visibles, cruces, aves, flores, otros con medallitas enredadas entre los huesos, como si hubieran tratado de aferrarse a ellas en su último aliento. Hubo quien juró encontrar uno que aún conservaba mechones de cabello fino, pegados al cráneo como seda húmeda, y uno que parecía estar sonriendo. Esa sonrisa, tan fuera de lugar, heló la sangre de todos. Algunos decían que era un juego de la luz. Otros, que había algo en esa expresión que no pertenecía a un niño. Después de ese hallazgo, nadie quiso seguir cavando en ese muro en particular. Pero el daño ya estaba hecho. La piedra estaba abierta. Y lo que estaba dentro. También se cuenta que uno de los albañiles, un hombre robusto, de manos endurecidas por décadas de trabajo con piedra y cal, llamado Aurelio, estaba derribando un muro en la penumbra de la nave lateral. El sol apenas filtraba una luz tenue por los vitrales sucios, y el sonido seco de su pico golpeando la piedra resonaba en toda la sala. De repente, tras un golpe más fuerte de lo habitual, la herramienta se atascó en una grieta. Aurelio tiró para liberarla, y entonces lo sintió. Una mano pequeña, fría, frágil como porcelana antigua, cerrándose alrededor de sus dedos. Retrocedió de inmediato, pálido como la cal que cubría sus botas, jurando entre susurros que alguien lo había tocado desde dentro. No quiso seguir trabajando ese día. Sus compañeros se rieron al principio, pero cuando Aurelio les enseñó la mano, vieron que sus dedos estaban amoratados, como si la sangre se hubiera detenido de golpe. Esa misma noche, Aurelio no volvió a dormir. Decía que cada vez que cerraba los ojos, veía una fila interminable de niños, cubiertos de polvo,
las cuencas vacías donde deberían estar los párpados, y bocas abiertas, no para llorar, sino para susurrar su nombre. Pasaron 3 días sin que pegara ojo. Comenzó a caminar por el pueblo a deshoras como si temiera quedarse quieto. Algunos vecinos lo vieron detenerse frente al convento, mirar sus muros y negar con la cabeza, murmurando: ahí están, ahí siguen. No pasó mucho tiempo para que Aurelio dejara el pueblo. Empacó sus cosas al amanecer, sin despedirse de nadie. Pero algunos dicen que no se fue solo. La vecina más anciana, doña Remigia, jura que semanas después lo vio en la plaza de un pueblo lejano. Estaba sentado en un banco, hablando solo, moviendo la mano lentamente, como si acariciara algo invisible a la altura de una cuna imaginaria. Sus labios murmuraban una nana, pero la melodía estaba rota, desafinada, como si la estuviera cantando para alguien que no debía existir. Y según doña Remigia, cada vez que Aurelio se inclinaba hacia adelante para mecer, aquello que cargaba, una pequeña nube de polvo gris, caía al suelo como si viniera de dentro de sus propias manos. Dicen que desde entonces, cuando la noche es fría y la neblina baja cubre el atrio como un sudario, el convento respira. Si te atreves a acercarte a sus muros y apoyas la oreja contra la piedra helada, lo primero que sentirás no será un sonido, sino un pulso, un latido lento, grave, como si el edificio tuviera corazón. Entonces llega el llanto, débil, perdido, tan suave que al principio crees que es el viento, pero el viento no tiembla, y ese llanto, sí, a veces no es un llanto, es un rasguño, un roce insistente, como si unas uñas minúsculas intentaran abrirse paso desde dentro de la piedra. Un sonido húmedo, desesperado, que se detiene de golpe cuando das un paso atrás, como si lo que sea que está dentro supiera que lo has escuchado. Otros aseguran que, al caminar por la nave principal, bajo las bóvedas oscuras, han sentido un leve tirón en la ropa, un jalón tan sutil que no rompe la tela, pero que se siente urgente, como si alguien, o algo, se negara a dejarte ir. Quienes lo han vivido dicen que el tirón siempre viene de abajo, a la altura de las rodillas, y que, si miras hacia el suelo, no ves nada, solo sombra. Un joven visitante contó que una noche, mientras recorría la nave con una linterna, sintió ese tirón, y al girar, la luz iluminó fugazmente unas huellas diminutas marcadas en el polvo del suelo. No eran frescas, pero tampoco antiguas. Iban en dirección a la pared, y se detenían justo frente a un bloque de piedra donde se escuchaba un golpeteo débil, rítmico, como si alguien llamara desde el otro lado. Quienes han probado a quedarse más tiempo dicen que el frío se vuelve insoportable, que el aire adquiere un olor rancio, a tela húmeda y madera podrida, y que, aunque intentes alejarte, sientes en la espalda el roce de unos dedos invisibles, deslizándose por tu abrigo, siguiéndote hasta la puerta, como si quisieran acompañarte. Pero lo peor, cuentan algunos, es que si te marchas sin mirar atrás, esa sensación de que alguien pequeño camina justo detrás de ti, no desaparece ni al cruzar la plaza, ni al llegar a casa, ni siquiera cuando apagas la luz para dormir. Doña Teodora siempre fue mujer de costumbres. Cada tarde, cuando el sol se apagaba detrás del campanario, barría el atrio del convento. Decía que así mantenía la tierra tranquila, pero aquella noche, algo cambió. Mientras recogía las últimas hojas secas, escuchó un murmullo. No era el viento. Era un cuchicheo rápido, nervioso, como el que hacen los niños cuando planean una travesura. Levantó la vista y los vio. Eran 5, quizás 6, pequeños descalzos, con la piel pálida bajo la luz débil de la farola. Sus ropas eran antiguas, telas gastadas que parecían sacadas de otro siglo. Cruzaban el atrio corriendo, pero ninguno parecía mirarla, como si no existiera. Corrieron hacia la entrada lateral del convento. Doña Teodora, intrigada, dejó la escoba y fue tras ellos. El eco de sus pasos resonaba en la piedra, pero no lograba alcanzarlos. Cuando llegó a la puerta, el silencio era absoluto. No había nadie. Solo la madera húmeda, el olor a cera derretida y una brisa helada que le acarició la mejilla como una mano diminuta. Ese olor no lo olvidó jamás. Era el mismo que recordaba de los velorios antiguos, mezcla de humedad, incienso y muerte. Esa noche no pudo dormir. Se arropó hasta el cuello, pero cada vez que cerraba los ojos oía algo en la ventana. Toc, toc,
Toc. 3 golpecitos suaves. Demasiado bajos para ser de un adulto. Demasiado insistentes para ser el viento. El sonido se repetía a intervalos irregulares, como si alguien esperara que se acercara a mirar. Pero ella no se atrevió. Dicen que, en la última tanda de golpes, pudo oír una risa breve, ahogada, y el sonido de pies descalzos alejándose sobre la grava. Desde entonces, doña Teodora jamás volvió a barrer el atrio después del atardecer. Ni siquiera pasa por ahí, y si debe hacerlo, mira al suelo, sin atreverse a voltear hacia la puerta lateral. No vaya a ser que, al levantar la vista, vea de nuevo a esos niños esperándola. Hubo quien intentó profanar los muros buscando más cuerpos, y no volvió a ser el mismo. Uno de ellos fue encontrado días después, muerto, con el cuello roto, a los pies del altar. No había señales de lucha, pero su rostro estaba congelado en un grito. En el suelo, junto a él, había una pequeña medalla con la imagen de la Virgen. Estaba cubierta de sangre y no era suya. En el pueblo, hay quienes juran que no todo quedó sellado en piedra, que, cuando la noche se vuelve tan oscura que ni la luna se atreve a mirar, algo se mueve dentro del convento. No es el viento, ni el crujido de la madera vieja. Es una procesión. Pequeñas siluetas, del tamaño de un niño, avanzando lentamente por el claustro. No llevan lámparas, no cantan, no rezan, solo caminan, formando una hilera perfecta, como si supieran exactamente a dónde van. Los que han tenido el valor de mirar de cerca dicen que no se les ven los ojos, solo 2 huecos oscuros y un leve parpadeo, como si la piel tratara de recordar cómo era estar viva. No hacen ruido al pisar, ni siquiera el roce de los pies descalzos en el suelo de piedra. Avanzan sin prisa y, justo antes de llegar a las paredes, desaparecen, como absorbidos por la piedra misma. Los ancianos del pueblo cuentan que, si tienes la insensata curiosidad de seguirlos, algo cambia. La temperatura cae de golpe. Tu respiración se vuelve visible, aunque no haga frío, y entonces lo oyes, un murmullo, un susurro constante. No es español, no es náhuatl, es un idioma áspero, roto, que parece no pertenecer a ninguna lengua viva. Quien lo ha escuchado asegura que no intenta comunicarse, sino llamar. Una mujer que lo siguió, y que desde entonces nunca volvió a hablar, fue hallada al amanecer, sentada junto a la pared del claustro, con la oreja pegada a la piedra, sonriendo, como si alguien, desde adentro, le contara un secreto. Hoy, el convento sigue en pie. Las misas se celebran. Los turistas entran, hacen fotos y se marchan. Pero los habitantes de Adlihuetzia saben que el aire ahí es más frío, que el silencio pesa, que hay lugares donde no conviene quedarse mucho tiempo, y aunque los libros insistan en la versión de la epidemia, nadie quiere quedarse solo cerca de esos muros cuando el sol se oculta. Porque la piedra guarda lo que se le confía, y también lo que se le oculta.